captura y la utilización de los datos de velocidad del viento y dirección del viento que necesitamos para utilizarlo en en el programa WRPLOP. Entonces, inicialmente, como en el ejercicio vamos a utilizar una escala de tiempo de un año y vamos a seleccionar 1 de enero a 1 de enero del 2024. Seleccionamos las fechas, ya tenemos el periodo seleccionado, utilizamos la serie de tiempo estándar. En el parámetro vamos a utilizar dos parámetros de consulta. Inicialmente vamos a utilizar el parámetro de dirección del viento. En este caso, el parámetro de dirección del viento, vamos a realizar la selección de la descripción en el que nos menciona la dirección vectorial del viento media horaria, que en este caso está en el tercer ítem. Entonces seleccionamos esta opción. Después vamos a determinar cuáles son los datos de estación para el ejercicio que vamos a implementar. En este caso vamos a hacerlo con la ciudad de Bogotá. Seleccionamos el municipio, como no hay otro municipio, colocamos Bogotá para lograr identificar una captura correcta de los datos y que no perdamos en la búsqueda y descarga. Siempre tenemos que determinar, uno, la fecha de inicio que tenemos en el cargue de la información, con su fecha final, que esté relacionada con los datos que inicialmente buscamos, y también la cantidad probable de datos que se tienen para descargar esta información. En este caso, en el ejercicio vamos a utilizar la que tiene más datos, que son 41.132 datos que corresponden al Dorado Catán. Seleccionamos esta estación, realizamos agregar la consulta. Aquí cuando realizamos la consulta en los datos meteorológicos y hidrometeorológicos del IDEAN, nos descarga y nos realiza la ubicación del dato en donde se encuentra la estación que tenemos inicialmente. Vamos a utilizar agregar otra consulta. En la sección de agregar otros, realizamos esta intervención. ¿Y cuál sería el otro parámetro que vamos a necesitar? Necesitaríamos el dato de velocidad del viento, que aquí nos indican V20. En viento vamos a determinar la velocidad vectorial minutual 10, que la vamos a trabajar en la misma escala temporal, que sería horaria, que es la que utilizamos inicialmente. En la dirección del viento seleccionamos este ítem que está como en el ítem octavo, velocidad 10 minutal del viento media horaria. Utilizamos esta selección, volvemos y realizamos la búsqueda de los datos en el departamento de origen, Bogotá, y vamos a utilizar la misma estación porque es la misma estación que vamos a realizar con el trabajo de los datos. Utilizamos el Dorado Catán y realizamos agregar a la consulta. Entonces acá vemos, antes de descargar los datos, es muy importante verificar qué tenemos, qué vamos a descargar y que no estemos haciendo duplicidad de los datos. Entonces verificamos la información. Tenemos dirección vectorial del viento media horaria, es correcto, y velocidad 10 minutual del viento media horaria. Estamos en la misma franja del tiempo, tenemos que trabajar siempre si vamos a trabajar horaria, que sea horaria, diaria, y así, sucesivamente. Entonces vamos a darle la opción de descargar. Inicialmente, cuando tenemos esta opción de descargar, tenemos que realizar el descargue de la información en diferentes sectores. Entonces, para hacer ese procedimiento, vemos que se nos apareció una franja azul que se está identificando que sí está efectivamente se está realizando el descargue de la información, y para trabajar los proyectos vamos a realizar siempre este tipo de información, que así es lo que me tendrían que entregar en el examen. Entonces vamos a crear una carpeta, en este caso voy a crear una carpeta que se llame ejercicio 2. Si ustedes están realizando el parcial, pues sería parcial. En esa carpeta vamos a crear dos carpetas. Una carpeta que se va a llamar info recibida y otra que vamos a trabajar la carpeta que se llama
Excel. Listo. ¿Dónde vamos a guardar los datos? Los vamos a guardar en la carpeta que acabamos de crear, que se llama info recibida. Descargamos los datos y los datos se descargan como .zip. Decimos guardar. Aquí nos aparece este warning de que los datos nos pueden llenar de virus el computador. Eso es mentira. Entonces le damos descargar. Esperamos a que nos descargue y abrimos aquí la carpetica para que nos dé el acceso a la información que tenemos inicialmente. Hay dos formas de realizar la extracción de esta información y que no tengan inconvenientes cuando ustedes la vayan a realizar. Si ustedes les dan inicialmente doble clic, a ustedes se les va a abrir un ejecutor para que se les abra esta carpeta. Y si quieren abrir este archivo, no los va a dejar abrir. ¿Por qué no les va a dejar abrir? Porque el archivo lo tienen comprimido. Por eso no les deja abrir. Entonces, ¿qué tienen que hacer antes de hacer ese procedimiento? Uno, hay una acción que está acá, que es extraer todo, lo pueden hacer directamente. Y si no, está la opción de, eh, de WinRAR y extraerlo directamente. Yo siempre lo extraigo añadiendo una nueva carpeta, entonces en este caso le di extraer datos. Me crea una carpeta que ustedes se dan cuenta ya no tiene este misma codificación que es .zip, sino que está aparte. Cuando ya está aparte yo ya la puedo abrir y aquí sí me da la opción para abrirla directamente. ¿Cómo sé que la puedo abrir directamente? Porque me muestra esta vista previa de los datos, que con eso ya me da la identificación de que yo ya puedo abrir los datos correctamente. Hay dos formas para poder trabajar esta información. Una la podemos trabajar con bloc de notas y otra la podemos trabajar con Excel directamente. Cuando la trabajamos con Excel directamente, nos va a abrir, esta opción nos la va a abrir en un archivo codificado que se llama SSV, ese tipo de archivos. Aquí se nos va a demorar un poco más de tiempo si la trabajamos directamente acá y si no, entonces la trabajamos con bloc de notas. Entonces vamos a hacer en este caso, que creo que es para facilidad de todos, directamente en Excel. Entonces, abrimos este archivo, doble clic, esperamos a que se nos abra la información y aquí tenemos los diferentes tipos de datos que tenemos en esta información. Vamos a hacer lo siguiente. Esta información, si ustedes se dan cuenta, está codificada bajo una separación de comas y también la denominación de los datos están separadas por puntos en los decimales. Entonces tenemos que realizar esa transformación. Para realizar esa transformación la podemos hacer de la siguiente manera. Seleccionamos los datos. Antes de seleccionar los datos, tenemos que hacer un procedimiento inicial para que reduzcamos el tiempo del procedimiento y son eliminar los datos duplicados. Entonces vamos a la sección de datos y vamos a quitar datos duplicados, en este caso que nos seleccione todo lo que está aquí identificado y vamos a aceptar, esperamos a que nos realice el procedimiento de la información. Aquí nos identificó que sí teníamos datos duplicados y que solo nos quedaron 6.603 registros de valores únicos. Tenemos que realizar este procedimiento de eliminar los duplicados porque si no hacemos esto, tenemos información duplicada. Entonces damos a aceptar. Ya con estos datos filtrados y determinados, ahí sí vamos a realizar nuestro trabajo de la separación de los datos. Seleccionamos desde la columna A1 hasta los datos finales y vamos a realizar la obtención de estos datos. Entonces hay dos formas. Uno, utilizamos el copiar, control C, damos texto en columnas. De este texto en columnas, antes de eso tenemos que realizar un procesamiento y es quitar las comas y cambiarlas por punto y hacer ese cambio. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Se puede hacerlo de forma rápida, que es colocar control B, que nos aparece este comando que se ve aquí. Y si no, si ustedes no lo encuentran, no logran encontrar eso, podemos hacerlo a través de inicio, seleccionar o buscar y reemplazar. ¿Sí? Es un poquito más demorado. Entonces, nos aparece la misma información. Entonces, ¿qué queremos reemplazar? Queremos, uno, primero buscar las comas y reemplazarlas con punto y coma.
Realizamos reemplazar todos y que nos reemplace dentro de toda la hoja. Entonces, ya nos hizo el reemplazo, perfecto. Cerramos. Nuevamente, ahora que queremos quitar, queremos modificar los puntos que ustedes ven acá, que estos son puntos y lo queremos cambiar con comas, que son los decimales. Nuevamente seleccionamos todos nuestros datos, reemplazar, control B o datos, buscar, no sé qué, todo el procedimiento. Vamos acá a la sección de reemplazar. Ya no queremos reemplazar la coma, ahora queremos reemplazar el punto. ¿Y por qué la queremos reemplazar? Por comas. Reemplazar todos. Nuevamente, listo, nos hizo el procedimiento y ya cuando tenemos esa información limpia, por así decirlo, procesada, así realizamos el proceso de la extracción de los datos a través de texto en columnas. ¿Dónde está esa información? Está en datos, nos vamos a texto en columnas, delimitados, damos siguiente, ¿por qué está delimitado? Por punto y coma. Quitamos la tabulación, le decimos siguiente y damos finalizar los datos. Cuando ya tenemos la finalización de los datos, ya en este caso vemos evidenciado que tenemos separado por columnas la información que descargamos de IDEAM. ¿Y qué datos vamos a utilizar de esta información principalmente? Vamos a utilizar en un solo término vamos a utilizar los datos de código de la estación, nombre, latitud, longitud y altitud, que son los datos que nos necesita ubicar la estación en el programa, y los datos de el parámetro con su valor. Esos son los datos que vamos a necesitar identificar. Entonces, después de eso, vamos a realizar la separación de los datos. Entonces, inicialmente vamos a iniciarlo con dirección de viento. Agregamos acá una columnita que se llama dirección de viento y vamos a utilizar un filtro. El filtro se puede utilizar de forma rápida o más demorada. Entonces, para realizarlo de forma rápida, colocamos control Shift L. Aquí ya no se nos despliega este filtro, si se dan cuenta. Acá ya tenemos un filtro. Y si no, lo quito, nos vamos a inicio, datos, filtro. Nos tenemos que parar sí o sí en la primera columna. Si nos paramos en otra columna, no nos va a generar el filtro adecuadamente. Entonces tenemos que pararnos en la primera columna, filtro, y ya tenemos nuevamente nuestra sección del filtro identificada. Después de eso, ¿qué queremos realizar el filtro? Dirección del viento. Iniciamos con dirección del viento. Quitamos el otro parámetro que no queremos realizar en la sección, entonces en este caso lo eliminamos, dejamos solo dirección del viento. Ya con este dato, ahí sí seleccionamos los datos, control shift flecha hacia abajo, control shift flecha hacia la derecha, copiamos, control C, nos vamos a dirección del viento en la primera columna y damos control V, pegamos. Con esta información ya tenemos solo dirección del viento en este dato como tal. Después nos vamos a, creamos otra hoja y en este caso, ¿cuál sería lo que nos haría falta? Velocidad del viento. Listo. Entonces, en velocidad del viento nos vamos a nuestro archivo inicial y aquí nos vamos a nuestra primera columna y en la primera columna, en vez de colocar dirección del viento, ubicamos velocidad del viento. Hacemos el procedimiento contrario. Después de realizar el filtro, acá verificamos que está el parámetro velocidad del viento, seleccionamos nuevamente todos los datos, copiamos y nos vamos a nuestra hoja que acabo de crear que se llama velocidad del viento, la pegamos en la primera columna, control V, listo. Esta sección vamos a utilizar igual el valor y la fecha como tal. Esos son los datos que vamos a utilizar para determinar la velocidad del viento. Listo, entonces ya tenemos clasificada nuestra información y vamos ahora sí a crear nuestra tabla final, nuestra tabla de salida. Ahora voy a guardar este archivo y este archivo yo le voy a guardar como un archivo Excel, no delimitado por comas, sino un archivo Excel, y lo voy a guardar como tabla de entrada, que es uno de los archivos que ustedes tendrían que tener, tabla de entrada. Listo, esta es nuestro primer archivo que tenemos.